Ha seguido muy de cerca el tema de migración, los derechos en particular que no se cumplen o que no se garantizan para las poblaciones que tienen que dejar sus hogares. Es Eunice Rendón, quien además es una analista de seguridad y nos puede dar un panorama amplio sobre lo que espera a los mexicanos en los Estados Unidos, sobre todo en este momento en que el epicentro se ha trasladado para el norte de este continente. Eunice, ¿nos escuchas? Muy buena tarde. Hola Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Tu voz siempre nos ayuda a entender el panorama migratorio y en este momento es fundamental hacerlo, así que te cedo el micrófono. Pues mira, como ahorita ya se mencionaba tanto por Gaby como por la persona que tienen ustedes en la frontera norte, es un reto mayor el tema de los migrantes con la pandemia del COVID. Cualquier estrategia de salud pública integral debe de considerar a los migrantes, incluso a los que provienen de naciones en las que existe el contagio local, como potenciales víctimas de la pandemia. Y es muy importante dos cosas: no discriminar y no estigmatizar, primero que nada, ¿no? Tanto en la frontera norte como sur, como en cualquier lado hoy de nuestro país, puede existir este riesgo, porque también hay muchas creencias, a partir de que hay mucha información disponible, de fácil acceso, y no toda necesariamente cierta, pues mucha gente pudiera tener miedo incluso o estigmatizar a un chino, a una persona, a un italiano, a personas de otros lugares donde hemos sabido que ha existido el contagio local. Entonces, hoy el problema de la migración tiene que ser visto con esta visión integral sin discriminar a cualquier nacionalidad. Luego, por el otro lado, en el caso particular de México, tenemos nuestras dos fronteras. Como ya se mencionaba, en la frontera sur hay un reto mayor porque de por sí ya teníamos muchos migrantes varados en esos lugares, es decir, en Tapachula, no sé si ustedes han estado por allá, pero el parque, la plaza pública de Tapachula está llena de migrantes, de familias que viven ahí, que comen, trabajan, todo ahí, incluso pues cosas muy tristes como muchas mujeres prostituyéndose por 50 pesos, etcétera, pero aquí el problema es la manera en la que están conviviendo, tienen una cercana proximidad en donde se vuelve casi imposible hacer una autocuarentena, por ejemplo. Entonces son poblaciones que están imposibilitadas de atender muchas de las medidas que hoy están dando los gobiernos, como la higiene, como la sana distancia, y eso por los que están, digamos, en situación más compleja en la calle. Algunos de estos, y ya vimos incluso cómo hubo una manifestación de más de 700 migrantes en la estación Siglo XXI, ahí mismo en Tapachula, por las medidas que también los países han tomado, ¿no? Honduras, El Salvador, Guatemala, han tomado medidas de cierre de fronteras y pedido a México que no les regresen, no les repatrien a los migrantes que son de sus países, y eso ha hecho que también pues se genere una presión en estas estaciones, y bueno, al igual que por ejemplo las personas que están en situación de prisión o en situación de cárcel, pues se vuelve muy complejo el ambiente que ahí se genera y los riesgos, porque si uno de estos se te contagia, será difícil parar ahora sí que el contagio de los demás y controlar la pandemia dentro de estos lugares. Entonces, eso en cuanto a la frontera sur, que están ahí varados desde el 17 de marzo, recordemos que Guatemala cerró fronteras. No solo se complica el tema migrante, también Suchiate y Guatemala y Tapachula tienen un comercio directo todo el tiempo, entonces obviamente esto también trae algunas cuestiones económicas de por medio y afecta. Pero también no olvidemos de la frontera, no nos olvidemos de la frontera norte. En la frontera norte, hace más de un año, poco más de un año, el gobierno mexicano acordó con el gobierno de Estados Unidos el programa de Quédate en México. ¿Qué significa este programa? Que todas aquellas personas centroamericanas que quieran pedir la figura del asilo en Estados Unidos tienen que esperar de este lado de la frontera para llevar sus casos. Esto pues ha sido un desastre para México, muy positivo para la visión de Donald Trump antimigrante, porque pues se han quedado todos de este lado, es decir, de casi 60,000 personas durante el año pasado llegaron en esta figura, pues solamente se dieron 178, 190 asilos en Estados Unidos. El resto de las personas, algunas regresaron a sus países, pero muchas otras continúan varadas en nuestro país. Y ahora también pues con la amenaza que estos días, antes de que Estados Unidos tuviera el número más alto hoy a nivel mundial de contagios de COVID-19, pues Trump estaba diciendo que iba a regresar a todos aquellos que rebotaran en su frontera hacia México. Y bueno, todo esto, por supuesto, hace un caldo de cultivo de este lado.
Algunas observaciones ha habido, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que el INAMI justo cuide que no estén hacinadas las personas en las hay más de 50 estaciones migratorias donde hoy se conjugan todos estos migrantes, pero a pesar de eso hay otras consideraciones que hay que hacer. Recordemos que derivado de las múltiples caravanas que hubo también el año pasado, pues muchos de los migrantes no solo están en estas estaciones y centros migrantes del gobierno, sino que también mucho de esta causa, pues la verdad quien ha atendido y quien ha colaborado son muchas veces las iglesias, muchas veces albergues que no tienen que ver con el gobierno y que hoy también la están viendo complicada, incluso muchos de ellos cerrando sus puertas por el miedo al COVID y dejando también, creo, en mayor vulnerabilidad a muchas personas por su contexto de movilidad, por su contexto de migración y bueno, y todas las vulnerabilidades que esto conlleva. Por supuesto, Eunice, pues ya nos das un muy amplio panorama. Me quisiera detener en algunos puntos que tú ya mencionas. Aquí en México, sin duda, tenemos grandes áreas de oportunidad, por llamarlo lo menos, en cuanto al trato con los migrantes, pero hay muchas voces, incluida la tuya, muchos grupos defensores que no han soltado, que no han quitado el asunto de la mira. En Estados Unidos hay una confinación mucho mayor, 9 de cada 10 personas ya están en casa. Hay una mayor desprotección para los paisanos que están allá. El tema se concentra en Los Ángeles, en Nueva York, en lugares con muchos migrantes que tienen miedo de enfermarse porque no tienen prestaciones. Si se enferman y van a atenderse, ¿los podrían deportar? ¿Cuál es el panorama para quienes busquen atención en estos días? Bueno, justamente estás tocando un punto creo que neurálgico en este momento, no solamente para indocumentados, incluso para los mexicanos documentados que cuentan con una visa en Estados Unidos, con una visa de trabajo, con un permiso, que incluso tienen familia allá en Estados Unidos, hoy están amenazados desde hace algunos meses. Recordemos que la Suprema Corte le permitió al gobierno del presidente Trump que no le renovara la visa a estas personas, sí, en caso de que se probara que utilizaron de más los servicios sociales del Estado, incluyendo y de manera particular el tema de salud. Entonces, antes del COVID, ya estábamos viendo, incluso escribí un libro con una doctora en salud pública de Harvard hace aproximadamente un mes, en Nexos, sobre este tema, cómo estaba viéndose afectada la salud migrante y de los hijos de estas personas porque tenían miedo a acudir porque se les iba a contar como carga pública y podían perder la visa. Hoy se ha dicho que eso no va a contar, sin embargo, bueno, obviamente el miedo ahí está y con Trump nunca sabemos. Claro. Y otra cosa muy importante, en esta época de pandemia, y lo hemos visto ya en otros lugares del mundo, en otros rincones, cuando llega el extranjero, pues es el primero que estigmatizan, más cuando los hospitales se te empiezan a saturar, pues ahí empieza a haber un problema otra vez que se debe de cuidar de estigma y discriminación a los que no son connacionales o a los que no son nacionales, digamos, en el lugar. Y bueno, y con un presidente como Trump, creo que cualquiera se pudiera sentir hoy con el permiso de discriminar y no atender a algún paisano. Y bueno, por aquellos que están trabajando, recordemos que muchos de nuestros migrantes, como han salido ya varios artículos, pues son los que están trabajando día a día. Ellos no están, digamos, en cuarentena, sino que muchos están trabajando en el campo para que la gente pueda seguir comiendo, generando los alimentos, los servicios. Entonces, obviamente van a tener por esta labor y por esta condición mucho más riesgo de contagiarse. Y bueno, sí, eso sin dejar de lado aquellos que están en los centros de detención, porque también tenemos a muchos migrantes ahí. El gobierno mexicano incluso pidió que se deportaran de manera rápida a aquellos que fueran detenidos, lo cual creo que en vez de pedir eso, deberíamos pedir que no se detuvieran personas mientras está la pandemia, porque al final recordemos que solo el 5% de los deportados a México realmente son por alguna falta o un delito grave. El resto son faltas administrativas y son cuestiones que creo que ahorita, como en muchas otras cosas también, hasta en prisiones están dejando salir a personas con delitos menores para justo no generar hacinamiento y no ponerlos en riesgo a estas personas. Y ya por último, el tema de la niñez migrante. Recordemos que tan solo el año pasado más de 70,000 menores llegaron a Estados Unidos, acompañados y no acompañados. También el gobierno mexicano, según datos del INAMI, detuvo a más de 50,000 niños durante 2019. Entonces, toda esta población de niños también hay que cuidarla, porque recordemos que si bien el riesgo está en adultos mayores y en gente con algún padecimiento previo, los niños pueden transmitir el COVID, pueden transmitir este virus y bueno, también pueden ser un factor
de riesgo, más por las conductas que tiene un niño que es mucho de tacto y de un control más complicado. Claro, Eunice, pues nos das muchísimos puntos a seguir, prometemos hacerlo, no quitar el dedo del renglón. Ojalá podamos seguir en contacto. Muchísimas gracias por este panorama que nos das. Gracias a ti, Luisa. Buenas tardes. Buenas tardes, Eunice Rendón. Hacemos una pausa y regresamos.